¿Qué pensarías si te dijera que la sensación de que no puedes rendir como deberías y que no logras cumplir con todo lo que la sociedad espera a ti no es algo aislado? Es más, ¿cómo reaccionarías si te dijera que lo que te dicen los coaches motivacionales en redes sociales acerca de ser tu propio jefe, de construirte a ti mismo, que el pobre es pobre porque quiere y que solo depende de ti ser el 1% de la población que logra el éxito es lo que en realidad te puede llevar al fracaso? Sí, así como lo escuchas. Este tipo de discursos no son únicamente una estrategia de marketing que utilizan muchos estafadores para reclutar personal a empresas piramidales, sino que el simple hecho de consumir este tipo de contenido puede reproducir aún más la idea de que no estás teniendo éxito. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que este tipo de afirmaciones están mucho más incorporadas en la sociedad actual? Es en realidad un mecanismo de control social para hacer que la gente se mantenga productiva a toda costa, incluso sacrificando la salud física y mental. Estas preguntas serán respondidas en este video y dicho esto, les doy la bienvenida a la sociedad del cansancio. Comienza diciendo que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas, sosteniendo que en un principio hubo una época bacterial, pero que fue superada por el descubrimiento de los antibióticos, pasando así a una etapa viral. Mucha gente cree que todavía estamos en esta etapa, dada la pandemia reciente del COVID-19 y la preocupación existente sobre la idea de la aparición de un virus que vaya a acabar con la humanidad. Sin embargo, Byung-Chul Han considera que la epidemia actual no es viral, sino que es neuronal. Sostiene que las verdaderas epidemias del siglo XXI son la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional, conocido popularmente como burnout, entre otras. Byung-Chul Han sostiene que estas enfermedades se diferencian de las otras porque no están ocasionadas por la negatividad del otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. Luego, el autor explica cómo funcionaba la lógica inmunológica de la siguiente forma. El siglo pasado era una época inmunológica mediada por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. También la Guerra Fría obedecía a este esquema inmunológico. Ciertamente, el paradigma inmunológico del siglo pasado estaba a su vez dominado por completo por el vocabulario de la Guerra Fría, es decir, se regía conforme a un verdadero dispositivo militar. Ataque y defensa determinaban el procedimiento inmunológico. Este dispositivo, que se extendía más allá de lo biológico hasta el campo de lo social, o sea, a la sociedad en su conjunto, encerraba una ceguera. Se repele todo lo que es extraño. El objeto de la resistencia inmunológica es la extrañeza como tal. Aun cuando el extraño no tenga ninguna intención hostil, incluso cuando de él no parta ningún peligro, será eliminado a causa de su otredad. Según el autor, en los últimos años hubo un cambio progresivo del paradigma inmunológico y el fin de la Guerra Fría se produjo en este proceso de cambio. En la actualidad hay una desaparición de lo extraño y de la otredad. La idea de lo extraño da paso a la idea de lo diferente. Lo diferente no genera ninguna respuesta inmunitaria y lo poco que queda de extraño es reducido al ámbito de consumo, donde lo extraño es sustituido por lo exótico, que el turista recorre. Byung-Chul Han explica que antes los inmigrantes y refugiados eran considerados una amenaza, pero actualmente son más considerados como una carga. El paradigma inmunológico no es compatible con el proceso de globalización. La otredad, que suscitaría una reacción inmunitaria, se opondría a un proceso de disolución de fronteras. El mundo inmunológicamente organizado tiene una topología particular. Está marcado por límites, cruces y umbrales, por vallas, zanjas y muros. Estos impiden el proceso de cambio e intercambio universal, la promiscuidad general que, en el presente, se da en todos los ámbitos de la vida, y la falta de la otredad inmunológicamente efectiva se condicionan de manera mutua. Del mismo modo, la hibridación que domina no solo el actual discurso teórico-cultural,
cultural, sino también el estado de ánimo de la actualidad en cuanto tal, es diametralmente opuesta a la inmunización. Para el autor, el rasgo de la inmunidad es la dialéctica la negatividad, donde la vacunación como medida de profilaxis inmunológica sigue esta dialéctica, mientras que las enfermedades neuronales siguen una dialéctica de la positividad, realizando una acotación importante. La violencia no solamente parte de la negatividad, sino también de la positividad, o mejor dicho, del exceso de positividad que se refleja en la superproducción, en el superrendimiento, en la supercomunicación y la sobreinformación, sosteniendo que la violencia viral no sirve para explicar y describir enfermedades mentales, mientras que la violencia neuronal no parte de algo negativo externo al sistema que hay que atacar, sino que es sistémica, es decir, es una violencia que es inmanente al sistema. En este capítulo, Byung-Chul Han argumenta que la sociedad disciplinaria de Foucault no se corresponde con la sociedad actual. Los hospitales, clínicas psiquiátricas, fábricas, cuarteles y cárceles dieron paso a gimnasios, grandes centros comerciales, torres de oficina, bancos, aviones y laboratorios genéticos. Sostiene que la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino que es una sociedad del rendimiento. Alcanza con ver la gran cantidad de libros de autoayuda que salen al mercado y con la cantidad de gurús y coach motivacionales que aparecen todos los días en redes sociales diciendo que solo depende de ti tener éxito, dando tips para ser más productivo, más eficiente, más carismático, más exitoso, básicamente más en todo. No hay lugar para las excusas, el yo no puedo, no hay lugar para no ser feliz, no hay lugar para no hacer o no poder hacer algo. De hecho, Byung-Chul Han se refiere a los sujetos de la sociedad de rendimiento como sujetos de rendimiento y se definen como emprendedores de sí mismos. El autor sostiene que la sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad, está pautada por la prohibición y el deber, es el no poder. Incluso la idea del deber implica cierto grado de negatividad, ya que es una obligación. La sociedad de rendimiento se desprende progresivamente de la negatividad y se caracteriza por el sí se puede, a tal punto que las prohibiciones, el mandato y la ley son reemplazadas por la motivación, los proyectos y las iniciativas, y quien no obtiene el éxito termina por sentirse culpable y excluido. Es un fracasado. A la sociedad disciplinaria todavía la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados. El cambio de la sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimiento puede ser explicada por el afán de maximizar la producción, ya que el modus operandi de la prohibición de la sociedad disciplinaria tiene un límite, ya que sobrepasadas las prohibiciones, las personas no van a rendir más, sino todo lo contrario, mientras que en la sociedad de rendimiento los sujetos son más eficientes. Sin embargo, es importante destacar que el poder no anula el deber, en el sentido de que en la sociedad de rendimiento los sujetos siguen disciplinados. En realidad, en cuanto al incremento de la productividad respecta, hay una relación de continuidad entre el poder y el deber, no hay una ruptura entre ambas. El asunto es a qué o a quién le debemos. En la sociedad de rendimiento, la deuda es con uno mismo, dando lugar a la autoexplotación. El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obliga a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido, se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse.
En este capítulo, Byung-Chul Han expresa cómo se manifiesta el exceso de positividad en las sociedades actuales y es a través de la sobreestimulación y la saturación de información e impulsos. Dicha sobreestimulación supone un cambio radical en la estructura y economía de la atención. Actualmente, en el ámbito laboral se valoran características tales como la capacidad de trabajar bajo presión y poder hacer varias cosas a la vez. Esto último, conocido como el multitasking, no es realmente un progreso para la civilización, sino que, según el autor, se trata de un rasgo involutivo, ya que la multitarea es propia de los animales salvajes como estrategia de sobrevivencia, a tal punto que al tener que distribuir la atención en diferentes tareas a la vez, no puede contemplar nada. El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades. De este modo, no se haya capacitado para una inmersión contemplativa, ni durante la ingestión de alimentos, ni durante la cópula. No puede sumergirse de manera contemplativa en lo que tiene enfrente, porque al mismo tiempo ha de ocuparse del trasfondo. No solamente el multitasking, sino también actividades como los juegos de ordenadores suscitan una amplia pero superficial atención, parecida al estado de la vigilancia de un animal salvaje. Los recientes desarrollos sociales y el cambio de estructura de la atención provocan que la sociedad humana se acerque cada vez más al salvajismo. Mientras tanto, el acoso laboral, por ejemplo, alcanza dimensiones pandémicas. La preocupación por la buena vida, que implica también una convivencia exitosa, cede progresivamente a una preocupación por la supervivencia. Para Byung-Chul Han, el desarrollo de la cultura de la humanidad requiere de atención profunda y contemplativa, pero sobre todo necesita lo que Walter Benjamin denomina aburrimiento profundo, que es lo que permite que se lleve a cabo cualquier proceso creativo, ya que cuando permanecemos aburridos por un largo tiempo, tendemos a buscar la forma de sobrellevar mejor ese tiempo, ya sea inventando nuevas actividades o reflexionando sobre lo que nos rodea. Claro que en la sociedad del rendimiento no hay lugar para el aburrimiento y por lo tanto tampoco hay lugar para la contemplación. En el siguiente capítulo se profundiza más en la idea del abandono de la contemplación en la sociedad de rendimiento, donde se destaca la idea de que esta sociedad no es libre y que produce nuevas obligaciones. En el capítulo Vida Activa habla de cómo Hannah Arendt intenta reivindicar la vida activa contra la vida contemplativa, pero sin éxito, ya que la idea que desarrolla la autora de animal laboral moderno no es aplicable, según Byung-Chul Han, en la sociedad de rendimiento. El animal laboral tardomoderno no renuncia de ningún modo a su individualidad ni a su ego para consumarse trabajando en el proceso vital anónimo de la especie. La sociedad de trabajo se ha individualizado y convertido en la sociedad de rendimiento y actividad. El animal laboral tardomoderno está dotado de tanto ego que está por explotar y es cualquier cosa menos pasivo. Si uno renunciara a su individualidad y se entregara plenamente al proceso de la especie, gozaría, cuando menos, de la serenidad propia de un animal. El animal laboral tardomoderno es, en sentido estricto, todo menos animalizado, es hiperactivo e hiperneurótico. Para Arendt, la sociedad moderna es la sociedad del trabajo, a tal punto que en su obra La condición humana, los seres humanos están reducidos a ser animales de trabajo, o como ella lo llama, animal laborans. El trabajo está por encima de todo, y hay un abandono de la individualidad en pro del rendimiento. Sin embargo, Byung-Chul Han hace una crítica a Arendt, sosteniendo que lo que explica ella ya no sirve para explicar la sociedad de rendimiento, ya que en realidad el sujeto de rendimiento no es quien se abandona al trabajo y vive de forma pasiva, sino que el sujeto de rendimiento es alguien que vive atomizado, vive hiperactivo e hiperneurótico, aspectos totalmente opuestos a la pasividad y a la falta de individualidad, ya que de hecho, en la modernidad tardía, el sujeto solo se puede preocupar por sí mismo y procurar una vida sana, ya que la vida de la modernidad tardía es una vida sin creencias. Ante la carencia de creencias, el sobrerendimiento y la vida acelerada, no hay tiempo para la vida contemplativa, idea que ya fue mencionada en el capítulo anterior, el aburrimiento profundo, y que Byung-Chul Han va a profundizar en siguientes capítulos.
En este capítulo, el autor sostiene que la vida contemplativa implica una forma o pedagogía del mirar, mencionando a Nietzsche, quien sostiene que los educadores son necesarios para 3 tareas: aprender a mirar, aprender a pensar y aprender a leer y escribir, agregando que aprender a mirar significa educar al ojo a mirar con calma y paciencia, es decir, aprender a mirar de forma contemplativa, específicamente no reaccionando ante el primer impulso, ya que la reacción inmediata supone un síntoma de agotamiento, aunque Byung-Chul Han aclara que tampoco se trata de mirar de forma pasiva, ni de decirle a todo que sí, porque la sobreestimulación y la hiperactividad son un síntoma de agotamiento espiritual. En la sociedad del rendimiento se tiene la ilusión de que cuanto más activos somos, mayor libertad tendremos, pero no es así, ya que la hiperactividad junto con la vida acelerada no hay interrupciones y por lo tanto no hay posibilidad de ejercitar esa mirada contemplativa, ni tampoco poder ejercer la negatividad, ni la vacilación, sosteniendo que sentimientos como el de rabia son desplazados por el enojo y que otras emociones son atenuadas en pro de la positividad. La sociedad de rendimiento genera sujetos automatizados y con problemas para gestionar y expresar emociones, lo que provoca una falta generalizada de salud mental. En el marco de la aceleración e hiperactividad generales, olvidamos asimismo lo que es la rabia. Esta tiene una temporalidad particular que no es compatible con la aceleración e hiperactividad generales, las cuales no toleran ninguna extensión dilatada del tiempo. El futuro se acorta convirtiéndose en un presente prolongado. Le falta cualquier negatividad que permita la existencia de una mirada hacia lo otro. La rabia, en cambio, cuestiona el presente cuanto tal, requiere un detenerse en el presente que implica una interrupción. Por esa condición se diferencia del enfado. La dispersión general que caracteriza a la sociedad actual no permite que se desplieguen el énfasis y tampoco la energía de la rabia. La rabia es una facultad capaz de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo. Actualmente, cada vez más deja paso al enfado y al estado enervado, que no abren la posibilidad a ningún tipo de cambio decisivo. Así uno se enfada incluso de cara a lo inevitable. Y más tarde agrega: la progresiva positivización de la sociedad mitiga, asimismo, sentimientos como el miedo o la tristeza que se basan en una negatividad, es decir, que son sentimientos negativos. Si el pensamiento mismo fuera una red de anticuerpos y de defensa inmunológica natural, entonces la ausencia de negatividad transformaría el pensamiento en un ejercicio de cálculo. Quizás el ordenador hace cálculos de manera más rápida que el cerebro humano y admite sin rechazo alguno gran cantidad de datos, porque se halla libre de toda otra edad. Es una máquina positiva, precisamente por su egocentrismo autista, por su carencia de negatividad. El idiot savant obtiene resultados solo realizables en una calculadora. En el marco de la positivización general del mundo, tanto el ser humano como la sociedad se transforman en una máquina de rendimiento autista. En este capítulo da como ejemplo de lo planteado en capítulos anteriores el cuento de Herman Melville Barclay el escribiente, historia que trata de un abogado que es contratado para trabajar en una oficina de Wall Street. Al inicio se muestra como un trabajador ejemplar, pero después de que su jefe le pide una tarea específica, se muestra reacio de trabajar, diciendo preferiría no hacerlo, hasta el punto de ser despedido. Sin embargo, Bartleby se niega a retirarse de la oficina, lo que supone un problema, ya que no saben qué hacer con él, que permanece hasta que es detenido y termina por morirse de hambre. Byung-Chul Han considera que el relato de Bartleby es propio de la sociedad disciplinaria, debido a la arquitectura que ambienta la historia, dado que abundan los muros y paredes, y especialmente porque el personaje principal todavía permanece siendo un sujeto de obediencia a pesar de que termine rechazando toda orden. El hecho de que el personaje diga una y otra vez preferiría no hacerlo es un rasgo de la existencia de negatividad propia de la lógica inmunológica presente en la sociedad disciplinaria. Bartleby puede decir que no y deja de hacer cualquier acción, cosa que no pueden hacer los sujetos de la sociedad de rendimiento, y terminan por cansarse y agotarse al seguir en un estado de hiperactividad y de autoexplotación constante.
Este es el último capítulo y es el que le da el nombre al libro, y comienza diciendo que la sociedad de rendimiento se está convirtiendo gradualmente en una sociedad del dopaje. Ante el aumento de enfermedades mentales y la necesidad de rendir cada vez más y mejor, mucha gente decide tomar fármacos para rendir mejor, tanto física como mentalmente. Byung-Chul Han dice que este dopaje es la consecuencia del cansancio y agotamiento excesivo que genera la sociedad de rendimiento, o mejor dicho, que genera el exceso de positividad. El cansancio de la sociedad de rendimiento se caracteriza por ser un cansancio a solas, un cansancio que genera aislamiento y división. Es un cansancio que genera violencia, porque destruye cualquier sentido de comunidad, de cercanía e incluso de lenguaje. Aquí se puede poner como ejemplo el fenómeno originado en Japón, los hikikomori, jóvenes que permanecen totalmente aislados del mundo exterior por meses o incluso años, como respuesta a las altas expectativas sociales. Y es que la sociedad del cansancio cobra particular sentido en un mundo de competitividad y meritocracia creciente, donde el éxito de una persona se mide por sus aptitudes y sus méritos, en un contexto donde es común que le digan a estudiantes y trabajadores: usted puede y debe rendir más. Bueno, si gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. Recuerden activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, y también me pueden seguir en las redes sociales. Los links estarán abajo en la descripción. Les comento que este video está realizado en colaboración con Félix de Resúmenes Entelequia, quien también hizo un video al respecto. Así que después de ver este video, les recomiendo que vean el de la sociedad del cansancio según Resúmenes Entelequia. Les voy a dejar el link también en la descripción para que vayan a verlo. Y ahora sí, sin más que agregar, me despido por acá y nos vemos en un próximo video. Que pasen muy bien.